Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde Argentina, desde Godequén, aquí en la provincia de Santa Fe. Le faltaba un ojo. Desde su palacio en el Asgard veía los 9 mundos que componían el universo. Sus poderes eran mágicos y su sabiduría casi infinita, ya que había bebido del arroyo de la sabiduría. Por eso le faltaba el ojo izquierdo al dios Odín. Tan potente es la mitología escandinava que sus dioses han sido incluso incorporados a películas de ciencia ficción y a sagas en cómic, como es el caso, por ejemplo, del dios Thor, el hijo de Odín, que con su brazo prácticamente hecho de acero y con su martillo, el Mjolnir, era capaz de hacer temblar a las mismísimas nubes, el dios del rayo. Pero ¿cuánto sabéis, en cambio, de la mitología eslava? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los dioses del norte. Nunca sabremos si es por cuestión de imaginación de los hombres o si realmente existieron unos dioses tan poderosos que su vida y sus hazañas fueron capaces de cuajar incluso en este planeta, en la Tierra. Y es que su historia quedó como un eco en la eternidad. Y es que le estoy hablando de los dioses del norte, de sus maravillosas historias. Y si nos vamos a los pueblos escandinavos, su mitología, la mitología vikinga, es tan potente que a día de hoy ha dado pie a infinidad de series de ciencia ficción. Y si no, simplemente busquen cualquier película de Marvel. Y es que imagínense qué cosa tan hermosa y tan misteriosa. Entender el universo como un gran árbol sagrado, un árbol de fresno, conocido por el nombre de Yggdrasil, enorme, tan fuerte y tan potente que era capaz de sostener los 9 mundos que existían en ese universo. Uno de esos 9 mundos es el Midgard, el mundo el que habitan los hombres. Y ese Yggdrasil, ese fresno sagrado enorme, capaz de sostener todo el universo, tenía 3 enormes raíces. Una de ellas bebía del arroyo del Helheim, y este Helheim tenía un gran problema, que es que una terrible serpiente enorme, gigante, el Nidhogg, continuamente estaba royendo esa raíz, intentando sembrar el caos en el universo. Otra de sus raíces bebía en el arroyo de Ur, que es el arroyo que atraviesa el Asgard, que es el mundo de los dioses. La tercera de sus raíces bebía del pozo de la sabiduría, del Jotunheim. Y este árbol es el que sostiene nuestro mundo y otros 8 más que coexisten en este universo. El dios principal, el dios Odín, que le faltaba un ojo, era tuerto por el castigo que le infringieron después de haber bebido del Jotunheim, de ese arroyo de la sabiduría. Por eso era el dios más sabio de todos y era el que juzgaba a los dioses y a los hombres por sus acciones. Tenía 3 palacios enormes y desde uno de ellos era capaz de divisar los 9 mundos. El mundo de los dioses era conocido como el Valhalla, y en este palacio, en el palacio del Valhalla, además podían vivir también los hombres que habían sido valientes y que estaban autorizados a entrar en él, porque era su paraíso, era la felicidad, con cerveza, con carne, con fiesta, para que todos pudieran ser felices hasta el momento del Ragnarok. Porque lo bonito de esta mitología es que nos plantea el universo como una eterna lucha de luces y sombras, entre el bien y el mal,
Por eso este Yggdrasil, este árbol sagrado, tiene una serpiente maligna que está royendo una de sus raíces, porque en cualquier momento la luz puede colapsar porque llega la oscuridad. Igual que este paraíso, este Valhalla en el que los guerreros estaban junto a sus esposas en un eterno banquete. Era eterno, entre comillas, porque un día llegaría el Ragnarok, el momento temido. Y ese día, el día del Ragnarok, el gigante que estaba apostado y ese día, el día del Ragnarok, el gigante que estaba apostado en el arco iris haría sonar un enorme cuerno. Y una vez que sonase ese enorme cuerno, todos los dioses y todos los hombres saldrían desde el palacio del Valhalla para enfrentarse a los gigantes de hielo, para tener la gran batalla en la que se iba a definir cuál iba a ser el futuro de nuestro universo, si iba a haber luces o si reinarían las sombras. Y en ese momento surgiría otro gran dios, el nuevo dios elegido de la luz, Balder, que haría que los pocos supervivientes del Ragnarok pudieran vivir eternamente en la luz. Pero esa eternidad siempre estaría siendo amenazada por las sombras. Y era una religión, y era una forma de entender los dioses y la vida que lo que premiaba era la valentía de los hombres, ya que cuando los guerreros fallecían, el dios Odín mandaba a las valquirias, unas doncellas preciosas que iban volando sobre caballos blancos alados, y entonces las valquirias, cuando llegaban al campo de batalla o cuando veían el cuerpo de los fallecidos, decidían si este hombre había sido valiente y había sido capaz de luchar por su pueblo, y así recogía su alma, para llevarlo a través del arco iris otra vez hasta el mundo de los dioses y allí poder entrar en el Valhalla. Pues no sé si fue imaginación de los hombres o si es una inquietante realidad de dioses que viven en las estrellas que cuajó hasta lo más profundo de nuestro mundo. El caso es que cuando veo y leo este tipo de historia, me recuerda que hubo un tiempo en la historia que fue el tiempo de los héroes, el tiempo de los hombres que fueron capaces de desafiar a las tinieblas y que fueron capaces de luchar por su familia y por su pueblo. Una era de valientes que transformó el mundo, una era de valientes que ya es historia y que el tiempo hizo que se convirtiera en leyenda. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. Juan J.E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Decirnos a través de este numeral qué os parece la historia de los dioses vikingos, de los dioses escandinavos. A mí me parece tan fascinante que por eso a día de hoy grandes productoras como Marvel lo que ha hecho es recopilar esas historias y llevarla hasta la actualidad. Una época que marcó la era de los héroes, una época que ya hoy día es leyenda. ¿Sabéis que hago viajes de autor? En muy poquitas semanas va a estar en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Voy a poner un viaje que vamos a hacer el año que viene, en marzo del año que viene, a Tailandia, a Camboya, a caminar por las huellas de Buda en el sudeste asiático, en algunos de los lugares más mágicos del mundo. Veremos, por ejemplo, en Camboya los templos de Angkor, los templos más grandes del mundo, que nos conectan directamente con las estrellas. La información la tendréis en muy pocas semanas en www.viajesjuanjesusvallejo.com. De todas formas, si hay un WhatsApp, podéis apuntaros ya para las reservas a ese viaje. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy haciendo una exploración maravillosa a través del panteón de dioses eslavos. Juanje, tú como europeo sabrás que Europa del Este, aparte de tener ciertas lenguas muy complejas para nuestro contexto de lenguas de origen romance, como puede ser el castellano, el español, nos es una barrera a veces difícil de superar, y hoy vamos a explorar este panteón de dioses a través de una investigación que realizó la gran Mercedes Pullman, una mujer quien domina el idioma ruso y quien nos trae esta investigación maravillosa en este podcast. Y además presidente de la Sociedad Española de Antropología, y como tú decías ahora mismo, de los dioses escandinavos, gracias a las películas de Marvel sabemos un montón, pero de los eslavos no conocemos nada. Y la entrevista con Mercedes Pullman arranca así: de la furia de los hombres del norte, libéranos, Señor. Así hablaban en la Edad Media los sacerdotes cuando se referían a los pueblos escandinavos, a los vikingos que asaltaron media Europa, una era vikinga que transformó el mundo. No solamente fue una época de saqueo, pero sobre los pueblos del norte hay un montón de mitos y de historia, y no solamente los pueblos escandinavos, sino también los pueblos eslavos. Es que tengo una buena amiga que es antropóloga, que se llama Mercedes Pullman. Ya estaba aquí en Noche de Misterio hace unos meses, que hicimos un podcast sobre sus investigaciones sobre el KGB, sobre el servicio secreto soviético. Y esta buena amiga, que es antropóloga, acaba de sacar un libro que tenéis aquí en Amazon, en toda América Latina. Ponéis Mercedes Pullman en libros y si queréis ponéis El Panteón de los Dioses Eslavos. Tuve la suerte de estar con ella en Madrid, me regaló el libro que lo tengo aquí en las manos, y efectivamente, como estaba haciéndose esta pequeña introducción a la entrevista, cuando hablamos de los pueblos del norte, todos pensamos en general en los pueblos escandinavos, que vienen de la península escandinava y esa era vikinga, pero quizás menos conocidos en su mitología, en su magia y en su ancestral forma de vida, son los pueblos eslavos. Por eso este libro me parece magnífico a todos los que os guste la historia y la antropología. Repito, el libro de Mercedes Pullman, y lo encontráis en Amazon en toda América Latina. Mercedes Pullman, tremendamente feliz de tenerte otra vez acá. Mercedes Pullman, que es antropóloga, y eres juraría que la presidenta de la Sociedad Española de Antropología, ¿correcto? Sí, de antropología y tradiciones populares. Es que soy todo. Listo. Bueno, pues la presidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, que además tienes un montón de proyectos donde estás intentando hacer que la antropología le llegue a muchísima gente. Y eso me parece maravilloso, porque creo que la gente no entiende qué es la antropología. Antropólogos, o sea, es como la ciencia que estudia el hombre, lo que somos, y nos da sentido a nuestra vida y nos pone en un lugar aquí en la Tierra y en el universo. ¿Por qué te he ido por la antropología? Porque hoy la entrevista de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la otra que te hice sobre el tema del KGB. Sí, a ver, la antropología, yo la verdad es que estaba estudiando trabajo social. Y entonces, como cambiamos el estudio de grado, yo me apunté a antropología, y mientras estábamos esperando el cambio de grado, pues me licencié en antropología y me enamoré de antropología. Lo que pasa es que yo me di cuenta que llevaba el gusanillo desde siempre. Yo cuando vivía en la Unión Soviética, yo no paraba de ir a las aldeas, a bailar los bailes antiguos, a aprender las canciones, a aprender lo de las brujas de las aldeas, esas lejanas en el bosque, ir a ver chamas. Yo hacía de todo. Y el ritual que se hacía, yo participaba en todos los rituales. Y ahora me ves, sigo participando en todos los rituales. Qué bonito. Oye, por cierto, sí te quería preguntar, como tú viviste en la Unión Soviética, viviste aquella época, tenemos un concepto entonces a lo mejor que es equivocado, porque nos imaginamos un país, un país enormisísimo, un país comunista, donde no había, digamos, o donde no se prestaba atención a lo que pudieran ser los antiguos ritos mágicos y demás. ¿Y eso es así o todo lo contrario? No, todo lo contrario, todo lo contrario. A ver, yo he vivido en la época de Brezhnev,
es la época pues, más suave de todas las épocas de comunismo. Entonces, eso que decían que no podíamos hablar, sí podíamos hablar, pero con ironía, con sátira, o sea, con segundas intenciones, y era un humor muy fino. Por ejemplo, allí, cuando salía un humorista, salía con traje y chaqueta, llevaba un papel, estaba leyendo y todo el país se tumbaba de risa. Entonces, claro, yo cuando llegué a España y vi a los morancos, digo, pero estos payasos, ¿qué hacen? ¿Sabes? Para mí no era el humor. O sea, un choque cultural fue enorme. Sí, Digo, claro. pero para eso no hace falta. Además, no hace gracia, ¿sabes? O sea, lo siento por los morancos, de verdad. No, bueno, la gente aquí en América Latina no sabe qué son los morancos. Digamos, es un humor como muy, muy burdo, muy popular, ¿vale? O sea, es un Muy humor como casposo, muy, te sí, diría yo. muy simplón. Yo podríamos decir un humor Sí, simplón, que a mí sí me hace yo gracia, cuando por le... ejemplo. Oh, no. Entonces, claro, había toda una cultura. De hecho, los eslavos, por ejemplo, ¿no? Que eran cristianos, ellos profesaban doble fe. O sea, ellos llevaban la cruz de la iglesia y al lado una bolsita con hierbas o con tu tierra natal y todo, como protector. O sea, juntaban las dos creencias. Los sacerdotes Sí, soy sí. rusos, ucranianos, porque tú vivías en Ucrania, Sí, pues. los popes tenían todo. O sea, cuando él se iba de su tierra, por ejemplo, natal, hay una tradición de llevar tu tierra natal contigo para que te proteja en otro lugar. De hecho, En una bolsita de piel sí, o algo así, Mercedes. sí. Todos Qué llevamos. loco. Yo aquí en España tengo la tierra o sea, de mi ciudad, de mi aldea. Qué Entonces, loco. claro. O por ejemplo, cuando tenemos que ir de viaje, tenemos que sentar. Mi hijo ya, viviendo conmigo 30 años, ya no me pregunta. De hecho, se me olvidó sentar antes de partir, dice, siéntate. Entonces sentamos un minuto, esperaban, dicen, venga, vámonos. Entonces, claro, esto tiene también su aquel, porque Taras Bulba ya lo hacía antes de ir a la guerra. ¿Pero por qué se hace esto? Porque los eslavos creen que si se sientan, engañan a las fuerzas malignas como que no vamos a ninguna parte, os engañamos. Y cuando os despistáis, nos vamos. Ay, por eso se sientan un minuto antes de Claro, partir, para que las fuerzas malignas no sepan hacia dónde caminan. claro. Y Qué sabes, loco. estudiando la cultura eslava, puedo explicar, por ejemplo, la mitología de España. Oye, pero una cosa, antes Sí, de meternos en materia. ¿Qué son los pueblos eslavos? Porque yo sí. hablé de una frase sobre los pueblos escandinavos, que eran los vikingos, pero ¿qué son los pueblos eslavos para que todo el mundo lo entienda, Mercedes? Claro, los pueblos eslavos, o sea, eran los tribus hasta los siglos 6, 7, 8 es cuando se iban reuniendo los tribus. Entonces hay eslavos de Oriente, que esa soy yo, hay eslavos del sur y hay eslavos del este. Ahí entran la Polonia, Lituania, Estonia, todos son eslavos. Pero eslavos orientales, a la tribu que pertenezco yo, son belorrusos, rusos y ucranianos. Somos la misma tribu. O Pero sea, entonces, una pregunta. Eran un montón de tribus que estarían repartidos por lo que serían los antiguos países del este, o sea, sería Polonia, lo que sí, fue la sí. República Checa, Eslovaquia, Rumanía no, porque Rumanía quizás es de Son origen... eslavos, son eslavos. Ah, ¿también? Vale, los búlgaros... Serbia, todos son eslavos. Vale. ¿Y Claro. tenían un idioma común o algo? ¿O cómo se identificaban? No tenían un idioma común. Y la verdad es que para escribir el libro me costó muchísimo, porque hay una mezcla, porque los eslavos no tenían escritura hasta el siglo X. Todo es de tradición oral. Entonces, claro, se mezclan los mitos de Estonia, Lituania, de una aldea de Rusia, de otra de Ucrania. Y claro, llegar a establecer como un tronco de panteón eslavo me costó muchísimo, Ok. porque todo es dispar. ¿Tiene algo que ver, corrígeme si me equivoco, tienen algo que ver también en esto los pueblos escandinavos? Porque lo que yo he leído es que desde la península escandinava, por ejemplo, se empezaron a crear los primeros Rus, o sea, esas primeras ciudades como sería Kiev y Sí. tal y todo esto. O sea, ¿comparten algo con los pueblos escandinavos, con los famosos vikingos o no? Sí, comparten algo, sí, una parte. De hecho, por ejemplo, los eslavos tienen sus rutas y los vikingos tienen sus rutas o runas. Entonces, claro, y hay, por ejemplo, diosas helanderas, hay como en la mitología nórdica, Feira, y hay diosa Makos,
en la mitología eslava. Hay muchísimas coincidencias y también con dioses griegos y también con dioses. O sea, hay similitudes y yo cada vez que estudio más mitología, yo creo que hay un tronco para toda la mitología del mundo. O sea, es como diluvio. Claro, diluvio pasó en todas las culturas. Sí. Entonces, claro, hay un dios herrero, o sea, que está con el martillo casi en todas las culturas. Hay una diosa de la muerte, como Mara en eslavos, después Kali en India, y etcétera. O sea, hay, como no sé, hay un conocimiento común para todos que se adaptan después dependiendo de su cultura, pero el tronco del conocimiento, la cosmología es la misma. Qué curioso. Y es verdad, o sea, por ejemplo, juraría que el diluvio, y corrígeme si me equivoco, Mercedes, creo que aparece en más de 500 culturas distintas del mundo. O sea, es una bestialidad. O sea, hasta si te vas a los pueblos maoríes de Nueva Zelanda, te hablan de un diluvio y esos están en medio de la absoluta nada. Y es que a lo mejor, efectivamente, al principio éramos muy poquitos y se crearon una serie de mitos, y aunque los pueblos luego se fueron esparciendo, pero se iban pasando, o no lo sé, pero ya te digo, todos tenemos un conocimiento en común. Lo que pasa es que no sabemos dónde está el límite. Entonces, esto sería súper interesante de encontrar, ¿sabes? No sabemos si es la memoria genética, si es otro aprendizaje, es que es curioso. Entonces, habría que investigar. No, me parece magnífico. Entonces, digamos que los pueblos eslavos son unos pueblos que vivían en lo que fue todos los países del este, desde Bulgaria, República Checa, Polonia, Bielorrusia, Rusia, y eran una serie de tribus que tenían, digamos, una serie de mitos comunes o de cultura común, aunque tenían lenguas distintas. ¿Es así? Sí, tenían lenguas distintas. De hecho, hasta, por ejemplo, no se entendían los eslavos de Ucrania con Rusia hasta que se juntaban, se casaban, y entonces iban creando un idioma común. Ok. ¿Y eran tan guerreros como los vikingos o no? ¿O eran mucho más tranquilos? No eran guerreros. Realmente no eran guerreros, lo que sí que eran defensores de su pueblo. Realmente todos se peleaban. Además, hay mucha mitología sobre los forzudos, los fuertes que defendían el pueblo contra los serpientes y dragones grandes, contra los malignos, contra el príncipe Chernabog. Entonces había unos héroes muy grandes que ganaban todas las batallas, o casi todas. Qué curioso. Oye, se habla mucho también, pero corrígeme y me dices, los cosacos que muchos los llaman los piratas de la estepa porque era una gente súper guerrera. Los que hayan visto la película Taras Bulba o hayan leído el libro sobre Taras Bulba, es como ese espíritu guerrero y libre de los pueblos que vivían en las estepas entre Ucrania y la actual Rusia, juraría, Bielorrusia. ¿Qué son los cosacos y qué pintan en todo esto, Mercedes? Bueno, sí, yo te voy a contar que esto poca gente sabe, ¿sabes? Lo de cosacos. Cosacos era un linaje ucraniano que tenían sus aldeas, eran guerreros. Lo que pasa que había una especie de cosacos ucranianos que se llamaban Karakterniki. Eran magos de la lucha. Sí, tenían iniciación. Tenías que pasar por varias etapas de iniciación, pero de iniciación que te podían encerrar en un agujero en la tierra y tenías que pasar ahí una semana y te daban solo agua. Sí, meditaban. Entonces dicen que a estos cosacos no atravesaban las flechas. O sea, no morían porque paraban las flechas con su fuerza. O sea, movían las nubes. Y cuando se peleaban, dicen que a veces no hacía falta ni tocar, que usaban una energía que tumbaba al enemigo. Y la Catalina la Grande los temía. O sea, de hecho, ella los destruyó inesperadamente, apareció en la isla de Hórtiza con un montón de ejército y los eliminó a todos, porque les tenía miedo, porque tenían mucho poder estos cosacos. Qué fuerte, porque siempre los hemos escuchado hablar como grandes guerreros y demás, y defensores de esta zona, y además, bueno, por libros y películas sobre, por ejemplo, como el tema de Taras Bulba, que creo que ellos se rapaban la cabeza, pero se dejaban coleta. Ese es el alargamiento de la vida. Esto era la vida.
o sea, el pelo. Entonces, claro, tenían que cuidar mucho esto. Y habían castigos que te cortaban el pelo. Entonces era ya destierro. Y además, ¿sabes? Es que también conocían el arte de luchar con espadas, que hasta el día de hoy no pueden repetir. Era como karate junto con la lucha de espadas, era un arte que solo sabían Charakternik. Y esta magia se pasaba de hijos a padres. Y para llegar a ser Charakternik, tenían que cruzar el Dnieper, que es, me parece, son 2 o 3 kilómetros, y salir a Jorkista, que está muy arriba, y el que llegaba se merecía ser cosaco Charakternik. El que se moría, pues mala suerte. Sí, porque estás hablando de atravesar un río que me imagino que estaba helado y demás, claro, y que sería durísimo. Sí, la verdad que es muy curioso, ¿no? Y si veis vídeos en YouTube sobre las danzas cosacas, bueno, pues cómo bailan, cómo se mueven con una agilidad increíble, moviendo siempre un sable. Siempre están moviendo un sable con una capacidad de mover el sable y la espada tremenda, y bueno, y con, digamos, como con mucha con mucha poesía, ¿no? Con mucho romanticismo en torno a la figura de los cosacos, de esos hombres que eran capaces de vivir en la estepa, en una zona muy dura, pero que eran capaces de jugarse la vida por defender su vida, sus tradiciones, la de su familia. Y además creo que incluso en la actual Rusia, Vladimir Putin como que digamos que ha apoyado mucho ese resurgir o esa, sí, porque sí, por lo visto, según leí, el comunismo como que no los trató muy bien y tal. Y en cambio Putin juraría que ha hecho la todo. La verdad es que los cosacos no han tenido suerte a lo largo de la historia, ¿eh? Siempre les machacaban, pero ¿por qué? Porque los temían. Porque ellos sabían algo que nadie lo sabía. Entonces los temían. ¿Y qué hacen cuando los temen? Eliminan. Qué triste que a lo largo de la historia siempre sea igual. Cuando algo no lo comprendes o piensas que son grandes guerreros, pues enseguida tuvieron una persecución histórica brutal. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaba hablando Mercedes Pullman de los cosacos, los piratas de la estepa, así también los llamaban. Y la entrevista con Mercedes Pullman continúa así. Sí, claro, y sobre todo porque eran grandes guerreros. Entonces a los grandes guerreros se les teme. Claro. De hecho, yo tengo un artículo en Academia Edo sobre Charakternik. Qué curioso. O sea, que ahí pueden encontrar fácilmente, descargar el artículo y leerlo. ¿En qué página web está, Mercedes? En Academia Edo. Academia Edo. Sí, donde se cuelgan los artículos científicos, donde cuelgan todo. Pues ahí está. Y ahí hay varios artículos sobre la cultura eslava. Qué bueno. Alejandro Bernal, creo que quería preguntar algo. Juanje, la influencia de los cosacos fue tan grande que incluso algunos de ellos integraron una unidad de las Wehrmacht, del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, la unidad von Panwitz, que a propósito fue enviada a Yugoslavia a luchar contra los partisanos. Juanje, así de impactante y de influyente ha sido el devenir de los cosacos a lo largo de los siglos. No tenía ni idea de ese dato, o sea que hasta los mismos nazis también los utilizaron y dijeron, venga, como estos son súper buenos guerreros, los quiero conmigo. Qué loco, ¿no, Mercedes? Claro, claro. A ver, nazis querían todo lo bueno de la Unión Soviética, y cosacos era una parte de ella. O sea, cosacos es una entidad que son guerreros y magos. O sea, es que se compaginaban con eso. Y sabes que a Hitler le encantaban esas cosas. Entonces, sí, claro. Todo el esoterismo era un loco de esto. Oye, vamos a empezar a meternos en tu libro, El Panteón de los Dioses Eslavos. Y básicamente lo que veo que has hecho es un desglose enorme de los dioses y de qué significa cada uno y de qué, digamos, matices tenía dentro de la vida de los pueblos eslavos. Lo primero, ¿qué te empujó a hacer este libro, Mercedes? A ver, soy eslava, 50%. Yo me he hecho el análisis de ADN y soy 50% síbera y 50% eslava. Es mi sangre, es mi cultura, y yo oigo una canción, de hecho, fíjate, estoy hablando y se me pone pelo de punta, oigo una canción y puedo llorar. O sea, porque lo siento, porque lo llevo en la sangre. Y yo adoro esta cultura, yo cumplo todas las tradiciones, yo sigo sus calendarios. O sea, no sé, es una parte de mi vida que me ayuda mucho.
Qué bonito y que te da tu identidad porque es tuya, ¿vale? Y me parece magnífico. Y además, yo juraría que en español, salvo tu libro, no hay nada que se haya puesto a bucear en esta mitología y en toda la antropología y la historia de los pueblos eslavos. No hay nada. No hay nada. Además, la gente me preguntaba así en redes sociales, Mercedes, ¿cuándo el libro sobre cultura eslava? Digo, esperad. Yo tardé en escribir este libro como 5 años. O sea... ¿Porque era muy difícil recopilar información o qué, Claro, porque Mercedes? yo decía, ya tengo este dios ya arreglado. Y después aparece un libro y me cambia toda la historia. Digo, no, ya no tengo arreglado nada. Entonces tenía que leer todo el libro, hacer apuntes de este libro y ver otra vez. Y así todo el rato. Y todo el rato se estaba cambiando hasta que decidí, digo, bueno, si se juntan 3 versiones iguales, esta va. O sea, ya 5, 7 o 8, no. Porque No. este libro sería interminable. Y no. Y me imagino que además las fuentes que leías en ruso o qué. Claro, le leí en ruso. Yo tengo muchos libros sobre la cultura eslava en ruso. Entonces, claro, yo, por ejemplo, he aprendido a hacer que hay una magia de los nudos, que hacen unos nudos súper bonitos y hacen nudos para todo. Entonces, claro, tenía que leer el libro, tenía que aprender a hacer. De hecho, en TikTok tengo un vídeo así con la corona ucraniana y todo, enseñando el nudo de felicidad. ¿Sabes? Entonces, sí. ¡Qué chévere! O sea, que hacían nudos mágicos los eslavos. Sí, tú sabes que, sabes estas cosas, estas bordados, no son bordados así como bordados. ¿Os acordáis que hay una cinta así bordado en caso de hombres? Sí. Es porque no le cortasen la cabeza. Era un protector. Claro, todo el bordado eslavo es un protector. No hacían las florecillas. No. Era dedicado a los dioses y protegían a los hombres. Los brazos estaban bordados las mangas y el cuello para que no le cortasen el cuello. Y bajaba aquí hasta el corazón, para que no toquen el corazón. O sea, todo tiene su sentido. Qué curioso, ¿no? Qué historia tan linda, ¿no? Y eso de los nudos mágicos que nos lleva a sociedades que vivían básicamente en los antiguos bosques, ¿no? Oye, aquí en tu libro arrancas hablando de la creación y la división del mundo, el árbol del mundo y sus 3 niveles. ¿Esto es algo parecido a lo del árbol de la vida de los celtas o cómo es? Claro, es lo mismo. Es que es lo mismo, por eso te digo que hay un montón de detalles que se juntan. Lo que pasa que aquí el mundo se llama de otra manera. El árbol celta también estaba dividido en 3 mundos. Entonces aquí también hay submundo. El mundo de Yav es donde vivimos nosotros los humanos, y mundo de Prav se traduce como la ley, es donde viven los dioses. Lo que pasa es que los dioses eslavos eran muy funcionales. Ellos cuidaban mucho a los humanos. De hecho, los humanos se consideraban sus parientes. No era, el dios mío, no, es mi padre que me cuida. Entonces, claro, se veía de otra manera a los dioses. Y por eso, si por ejemplo el humano se portaba mal, los dioses tenían sus señales para enseñar que están enfadados y para que coge el camino recto. Entonces, claro, hay un montón de cosas así. Ok, y eso tú que eres antropóloga me parece que es curioso porque aparece en infinidad de culturas, ¿vale? O sea que sería... hay 3 niveles de la realidad. Un inframundo o el mundo de los muertos, el mundo en el que nosotros vivimos y el mundo de los dioses. Y a través de la magia, de diferentes ritos y demás, puedo ponerme en contacto o bien con el mundo de los dioses o bien con el inframundo. Así también serían los eslavos, ¿no, Mercedes? Sí, y adivina quién cuidaba el pase a inframundo. A esta mujer sí le conocéis todo. La bruja Baba Yaga. La bruja Baba Yaga, que vivía en una casita con las patas de gallina, que estaba al principio del bosque, y ella la guardiana del paso al mundo submarino. Entonces, claro, podía matarte, podía comerte o podía dejarte pasar. O sea, dependiendo del humor que estaba la señora. Qué curioso, o sea, la que guarda el paso al inframundo, donde viven los espíritus, es una bruja. O sea, sí, tienes que pasar por lo mágico si quieres entrar ahí.
para los eslavos existía el concepto de reencarnación, o esto es un concepto muy budista Sí, y muy... sí, ¿Ah, sí, sí? no, no. Sí, sí. Ellos cuando pasaban al Nav, entonces ahí dependiendo de tus acciones y de tu vida en el mundo de Yav, de donde vivimos nosotros, dependía si te quedabas trabajando tu espiritualidad en Nav y después pasabas al paraíso y después bajabas. O tenías que, o podías renacer desde submundo, renacer otra vez a la tierra, pero para cumplir tu cometido, para poder subir después con los dioses. O sea que todo, Teníamos posibilidades. para los eslavos todos tendríamos, digamos, como una misión a cumplir en la vida. Sí, sí. Qué ¿Sabes curioso. que los eslavos no dan nombre a una persona hasta 12 años? Sí, ¿12? sí, no tenían nombre porque no se consideraba persona. Entonces le llamaban como chaval, chavala, ¿sabes? Nene, nena, no tenían nombre. Y después Starets es como un sabio de la tribu, hacía una meditación donde le daba el nombre público y el nombre personal que no podía decirle a nadie, y el nombre público. A partir de este momento, pues la gente le llamaba así, a los niños y a las niñas. Y había un nombre personal que no le podías decir a nadie porque quizás esa palabra guardaba tu alma y no debería de caer en personas que pudieran maldecirte o hacer algo así, ¿o cómo? Claro, claro, es esto. Por ejemplo, sabes que hay ahí una muñeca protectora que se llama Motanka, que yo hago unas cosas muy bonitas, esas Motankas. Entonces ella se hace sin coser, es solo atando hilos con trozos de tela. Y esta Motanka no tiene ojos para que no penetren las fuerzas malvadas, porque te está protegiendo, y se le hacen ojos que los espíritus malos y la maldad entran a través de los ojos. Entonces esta muñeca no tiene ojos para poder protegerte a ti. O sea, cosas así. Qué curioso, ¿no? En todas las culturas antiguas, el poder de los ojeadores, los que te ojean y te pueden maldecir y te pueden fastidiar. O sea, los que te ojean es que te maldicen con la mirada. Que esto es un concepto muy, muy, muy curioso que aparece en infinidad de culturas. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, me parece fascinante lo que nos comentó Mercedes sobre esta figura mítica de Baba Yaga, esta mujer que ha sido muy representada en el folclore eslavo. Se decía que tenía una pierna de hueso y otra pierna real, porque cada una de ellas representaba tanto el mundo de los vivos como el mundo de los muertos. Una mujer huesuda con un aspecto bastante particular, y de acuerdo al folclore eslavo, Juanje, Mercedes y oyentes, se decía que para poder entrar a la casa de ella había que decir un conjuro. Se comentaba que literalmente Baba Yaga decía: casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. Y después de pronunciar esas palabras, la persona podía ingresar al recinto de esta mujer. Uy, qué bonito. ¿Lo puedes repetir la frase, Alejandro? Sí, Juanje, Baba Yaga decía: casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. Y tras pronunciar esas palabras, un peregrino o una persona podía ingresar a la casa de Baba Yaga. Y entrar así a conectar con el inframundo. Oye, qué bonito, ¿no, Mercedes? Sí, sí, pero ¿sabes también lo que hacía Baba Yaga? Porque hay muchos cuentos eslavos que ella cogía niños y quería cocerlos en un horno. Pero realmente no era esto. Lo que ella hacía es iniciación a través del fuego. O sea, ojo, claro, porque Baba Yaga no siempre ha sido mala. Ha sido Matoska Yaga, era una bella muchacha que se enamoró de un dios, Veles, el único dios que podía pasar a inframundo y al paraíso. Y, o sea, tuvo mala suerte, le mataron, y cuando Dios lo encontró y pidió a dioses que le devuelvan la vida, le han dicho: tienes que dar una vida a cambio. Dice: coge la mía. Entonces ella se despierta y ve cómo desaparece su amado. Ella ha llorado 700 años, sí, ha viajado por muchos países intentando sobrevivir, y al final pensó que él es el Dios y no volvió conmigo, y se enfadó mucho y se convirtió en mala, pero antes era buena. Qué curioso, ¿no? Esa dualidad de la vida y de cómo puede haber luces y sombras, o cómo alguien atormentado se puede convertir en un auténtico demonio, ¿no? Pero es también como si fuera una especie
de castigo divino. O sea, porque yo, que no tenía ni idea del panteón eslavo, gracias a tu libro pues he estado leyendo alguna cosa, pero sí había leído sobre el panteón nórdico, sobre el escandinavo, y en el escandinavo es que los dioses son como muy crueles y entre ellos se pelean y se matan, y a Odín le arrancan un ojo porque bebe del arroyo de la sabiduría, y esto recuerda un poco también este sentido, ¿no? O sea, como un destino terrible, porque claro, el destino para los pueblos escandinavos era tan terrible que incluso cuando estaban en el paraíso, en el Valhalla, luego todos estaban pendientes a otra gran guerra, que era el Ragnarok, que llegaría el Ragnarok cuando habría que batirse contra los gigantes de hielo para ver quién manejaba el universo. Los eslavos eran también tan terribles en cuanto a ese futuro, ¿o no? ¿O eran mucho más light? No, es mucho más suave. Se podían pelear un poco por amor por alguna otra diosa o por alguna giganta, pero realmente no llegaba sangre al río. De hecho, tenían que siempre unirse para combatir el mal. Entonces no tenían tiempo de muchas riñas. Han tenido sus riñas, pero son muy humanas, no llegan a matarse, porque no pueden matar, un dios no puede matar a otro dios, o sea, es imposible. Entonces, claro, no es tan violenta la mitología eslava como la nórdica. Qué curioso, mucho más pegado, digamos, a lo celta, a, no sé, ¿no? A ese equilibrio con las fuerzas del bosque, de la naturaleza, de lo que nos rodea, y eso me parece magnífico. Oye, vamos a meternos tienes un capítulo que habla de el gran y único dios Rod entre los eslavos, pero eran politeístas. Lo que pasa es que Rod, que era el dios principal, y que era este dios. A ver, Rod es el que creó el mundo. Es el, no sé, se podría comparar con Yahvé, creo. ¿Sabes? El Rod, de hecho, no hay imágenes de Rod. Yo he puesto en el libro porque soy Mercedes Pullman y lo valgo, pero no hay imagen del Rod. Los eslavos no le conocen. Rod es tan omnipotente que no hace falta tener una imagen. Entonces, ojo, él vino al mundo, o sea, él estaba flotando en un huevo de oro en el caos del espacio. Ojo, o sea, huevo de oro, caos del espacio. Esto suena... Perdona, muy anciana alien Mercedes. O sea, está en el caos del espacio el dios Rod en un huevo de oro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Eclosiona este huevo o algo? Porque es el gran creador. Claro, se rompe el huevo y sale y nace Dios Rod. El Dios Rod he visto y quería dar el orden al caos, pero no podía hacer él solo. Entonces hace de una chispa, hace a Dios Svarak. Dios Svarak es el dios principal, digamos. Es como si fuera Zeus, ¿sabes? En comparación. Es el que creó a otros dioses para que ayudasen a crear todo. Pero Dios Rod sí consiguió, con el dios Veles, consiguió parar el caos, dividir el caos en el bien y el mal. También sacaba la tierra del océano, del espacio. Y hay muy bonitas palabras ahí, que el océano era de leche, de nata, y que se sacaba la tierra de ahí, y que se alimentaban de la leche batida de la vaca Zimun. O sea, es súper romántico la leyenda de aparición del mundo. Y fíjate, de su suspiro nació la diosa de amor Lada. El dios suspiró y nació el amor. O sea, es súper bonito. Oye, pero esto a mí me parece súper bonito, este dios Rod, que has comentado que junto con otros son realmente los dos grandes creadores. ¿Cuál es el otro nombre que has dicho? El dios Svarak. Svarak es el dios sol y es el dios herrero. Realmente yo creo que es el que dio herramientas a los eslavos en la era de hierro. O sea, yo creo que apareció por ahí, ¿sabes? Mira, si no te hago una pregunta ahora, reviento. Porque yo he estado contigo en Madrid y sé que eres una gran antropóloga y luego haces libros de ovnis, que ojo, cuando esté tu nuevo libro de los ovnis en la Unión Soviética, en cuanto esté en Amazon, te voy a entrevistar y para que a la gente le des unas pinceladas y luego lo que va a poder encontrar en este libro, que para mí es
y ya lo digo, todavía no acabé en mis manos, pero va a ser el libro más completo sobre los ovnis y avistamientos ovnis que ha habido en la Unión Soviética. Además, en este programa a toda la gente le encanta el fenómeno ovni y creo que la obra de Mercedes Pullman va a ser crucial porque hay un montón de casos y bueno, siempre estuvo el famoso telón de acero y no salía información, entonces una persona que hable ruso pues es crucial para poder investigar esto, y este libro imperdible. Ya os digo, en cuanto esté en Amazon en unas semanitas o en un mes, volveré a molestar a Mercedes Pullman. Pero si no te hago esta pregunta, reviento, Mercedes, porque tú eres antropóloga y yo sé que cuando te hablo del tema de los Ancient Alien, tú te me vas un poco por la tangente. Es como que eso te perturba un poquito, pero es que cuando me estabas hablando de este dios Rod que va en un huevo de oro por el espacio y es capaz de hacer estas cosas, leche. Y no será que a lo mejor si hubo un contacto en la antigüedad o algo pasó, Mercedes. Quiero tu opinión. Luego, si quieres, te doy la mía y la de Alejandro también. Por supuesto, yo creo que sí pasó. O sea, yo no sé de dónde vinieron los dioses. Yo no sé de dónde tenemos nuestro conocimiento. De lo que sí que yo ya estoy centrándome en una conciencia como general. O sea, hay una conciencia muy fuerte general que podemos llamar alienígena, podemos llamar como sea. O sea, hay manuscritos antiguos rusos donde escriben cómo se peleaban con las serpientes del fuego. ¿Qué son las serpientes del fuego? Que me explican en el siglo I, porque yo no lo sé qué es. Es algo que estaba allí en el cielo y ellos querían combatir esto y ofrecer al príncipe Vladimir. Entonces dices, no entiendo. Entonces hay un montón de cosas que describen en el cielo tan antiguo en los manuscritos que dices, a ver, algo debería haber pasado. Aparte de los fenómenos naturales. Rarito es. Rarito es, sí. Rarito es. Y es lo que yo creo que es lo bonito que tiene la antropología, ¿no? Que claro, hay una parte mitológica, hay una parte fantástica, hay una parte mágica, y luego hay elementos como por ejemplo esto del dios Rod y tal, o lo que nos contaba ahora mismo Mercedes Pullman en el siglo I, unas crónicas que nos hablan de batallas de serpientes celestiales en el cielo, que dice, y si lo que vieron fue otra cosa, como el famoso caso de la noche de los ovnis de Nuremberg, creo que fue en Alemania, donde de repente describen en el cielo un montón de naves que se pelean y tal, y bueno, en la Edad Media, pues hablar de ovnis, pues imagínate, ¿no? Entonces creo que son cosas que sí que sucedieron. A mí lo que más me impacta, lo que más me atrae, lo que más me gusta indagar, porque creo que es el gran misterio de los misterios, es si al comienzo de estas civilizaciones aparecieron este tipo de seres y no sé si ayudan a los seres humanos o simplemente se hacen pasar por dioses o simplemente están ahí o no, o además son dioses instructores, pero lo que sí es curioso es que vas buceando de cultura en cultura y como decía Mercedes Pullman, que a lo mejor es como una especie de recuerdo atávico que está ahí del comienzo de los tiempos, porque si nos vamos a la antigua Sumeria, aparecen, si nos vamos también a los eslavos, pues da pie a pensar también que existieron estos seres que se pierden en la niebla del tiempo y de la leyenda, pero que cuando menos es inquietante, y quiero la opinión de Alejandro Bernal también. Juanje, y yo creo que respecto a esto que estamos hablando, y Mercedes como antropóloga sabrá que es muy interesante cuando un mito se replica en culturas absolutamente opuestas o con orígenes culturales distintos. Esta historia de este dios eslavo que estaba en este huevo de oro me hace recordar de inmediato, Juanje, la historia del huevo órfico, que dentro de la mitología griega había sido una especie de huevo primordial del cual habría nacido una deidad hermafrodita conocida como Fanes. Fanes a su vez le habría dado origen al universo y a los demás dioses. Me parece bastante particular cómo coincidiría con esta visión eslava, y para mí, y tú lo sabes bien, Juanje, que hemos trabajado ya mucho juntos desde hace más de un lustro, para mí claramente hubo un contacto en un pasado muy remoto con seres venidos de otras partes del cosmos. Yo soy de los creyentes y defensores de esa teoría, así que para mí este tipo de contacto ha sido reflejado por estas culturas antiguas a través de estos mitos.
Y disculpa, Alejandro, y vete a los egipcios, el dios Junum, el huevo cósmico, y Junum es el que crea el universo, ¿no? Que luego Ra es el que crea la vida, Ra crea la vida gracias a la luz del sol. Y realmente es que fue así. Hubo un océano primordial de la vida, que los antiguos egipcios lo llamaban el Num, y ese océano primordial de la vida, pues luego se llena de vida gracias a la luz de Ra. Y esto parecía mitología hasta que el siglo pasado nos empezaron a hablar de la teoría de la panspermia, que es que la vida llegó hasta nuestro planeta a través de un meteorito. Entonces, claro, pues la vida en la Tierra tendría origen extraterrestre, pero ¿cómo podían saber los antiguos egipcios esto hace 5.000 años? Bastante extrañito, ¿no? Muy complicado, Juanje, y fíjate nuevamente cómo ese mito del huevo primigenio se replica en otras partes del mundo. En China se hablaba cómo el universo habría surgido de un gran huevo que contendría todo lo que existe. De ese huevo habría surgido una deidad que ellos denominaban como Panku, un ser que fue capaz de separar el cielo de la tierra, y de esa manera surgió la creación tal y como la conocemos. Nuevamente el elemento del huevo como un símbolo primordial de origen en muchas culturas en nuestro mundo, Juanje. Un huevo que también es una forma metafórica de hablar del Big Bang. Todo estaba en una cosa muy pequeñita y luego explotó y se creó el universo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando en el bloque anterior de cómo es posible que culturas antiguas tuvieran conocimiento sobre los orígenes de la vida en la Tierra, que luego hayan coincidido con teorías científicas. Y todo esto nos hace pensar que es que a lo mejor hace miles de años tuvimos visitantes de otros mundos que nos dieron conocimientos que han llegado hasta nuestros días a través de la historia y de las leyendas. Y la entrevista con Mercedes Pullman continúa así. Al sol, en el Num, en el océano primordial de la vida que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, es algo que te da por pensar, pues porque no deja de ser curioso. Y yo sí que creo que está ahí, que es un desafío y que merece la pena que lo sigamos indagando. Otro de los capítulos que veo aquí en tu libro, que no va a dar tiempo ni a que te pregunte por la mitad, ¿vale? Porque son un montón. Mercedes es la madre tierra. Y cuando hablan de la madre tierra te refieres a una especie de Gaia como tenían los antiguos celtas, una especie de deidad, una especie de diosa de la fecundidad, que en el fondo es también la fecundidad que hay de la vida en toda la tierra. ¿Cómo es esa madre tierra de la que nos hablan los eslavos? Sí, mira, en la cultura eslava es un poco más complicado. Madre tierra no tiene una representación madre tierra. Hay la diosa Makos, que es hipostasis de Rod, yo creo, en femenino, que es el antelar de los destinos humanos, que tiene dos ayudantes, Dola y Nidola, una es de buen destino y otra de mal destino. Entonces muchas veces a ella le llaman la madre tierra. Pero en los mitos iniciales, madre tierra no es una mujer, no es una diosa, es la tierra. De hecho, llaman la tierra cruda. La tierra en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia es muy, muy negra, y cuando lo coges es como granulada y muy suave. Entonces la madre tierra protegía a todos los esclavos, porque los cuidaba, porque daba las cosechas, protegía también. Por ejemplo, cuando estaban heridas, mezclaban la tierra con su saliva y tapaban las heridas y se curaban. Ojo, entonces esa es la madre tierra que te llevas en una bolsita cuando te vas a otro país. Entonces es claro. Qué bonito, pero eso que has dicho me parece precioso, porque cuando te estábamos entrevistando antes, lo que decías es eso, es que para los eslavos, cuando tú naces, te hermanas con la tierra que te vio nacer, y por eso te llevas una bolsita, porque es parte de ti, esa tierra, digamos, es parte de ti, es donde hay vida y donde tú viste la vida, y es un concepto que me parece muy bonito. Aparte del que me hablaba de esa Makos,
que quiero indagar sobre eso porque me parece muy curioso, una hilandera del destino, que parece como me recuerda a lo de las parcas también, que era de los griegos, si mal no recuerdo, lo de las parcas, las hilanderas que luego cortaban el hilo y entonces también pues tu vida ahí se iba al carajo. Pero oye, qué determinismo tan terrible esta Macos, porque dices que te pueden hacer un hilo que es un buen destino y uno que a lo mejor es negro, que es una cosa horrible. O sea, ¿los eslavos eran tan deterministas como los antiguos griegos en ese sentido o qué? No, ellos lo que buscaban es un buen comportamiento de los humanos. Entonces tú tenías que ser recto, tenías que ser honesto, tenías que tener compasión, tenías que ser una buena persona. Entonces tu hilo fluiría bien, pero cuando hacías el mal, cuando robabas o cuando hacías otra cosa, se torcía tu hilo y tu hilo se empezaba a romper. Entonces ahí se ocupaba de este hilo Nidola. Entonces tú tenías que llegar a un camino para encontrar el bien y para que después la Macos te indicara y empezara a hilar tu destino mejor. Pero claro, todos los desgracias, cuando perdían a la gente, sabían porque en algún momento dado, puede ser que no en esta vida, en la otra, han sido malos y tienen que pagar por esto. Curioso, ¿no? Los sistemas éticos como parte de la religión y como parte de la creación y desarrollo de las sociedades, ¿no? Y tú que eres antropólogo, además, pues hay una serie de sustrato ahí que es común. Pues yo creo que este concepto de bien y mal y de luz y de sombra está en absolutamente todas las culturas humanas, ¿no? Y que además tenemos muy claro qué es el mal, cuando nos agreden, cuando nos dañan, cuando nos roban, cuando te humillan. Y que es algo que está ahí, como me estoy poniendo entre luces y sombras. Si hay un demonio en el mundo eslavo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese rey de la oscuridad, como aquí, por ejemplo, hablamos de Lucifer? ¿Cuál es el más temido? ¿Cuál es el más aterrador? A ver, el más aterrador era el príncipe de las tinieblas, Chernabog. Bog es Dios y Cherna es negro. Es Dios negro. ¿Dios negro? Sí. ¿Y cómo lo representan? ¿Qué iconografía tiene? A ver, tiene dos representaciones. De hecho, en las ilustraciones del libro, yo he intentado mantener la imagen de cómo tenemos los eslavos representados a los dioses. Esta es la típica imagen cuando dice Chernabog, ven a ser Chernabog. Simplemente que podía ser su barba de plata y bigote de oro, pero realmente Chernabog era esto. Lo que sí que Chernabog no luchaba tanto, era el más temible, porque el rey del infierno fue Vi, cuya hija fue Baba Yaga. Ojo, pero de este rey, como no es del panteón, es de nivel inferior, no he escrito nada, pero Vi tiene una historia impresionante. Pero también es un dios oscuro. Sí, pero es el guardián del submundo. Entonces él es como el rey y le pasan las desgracias porque ha pensado que es como Chernabog, que Chernabog lo castiga y entonces claro, se le hacen sus párpados tan pesados que no puede levantar. Tienen que ayudarle si quiere ver a alguien para levantar. Y también habían Chort. Chort son muy importantes en la cultura eslava. De hecho, fijaos, hay películas... ¿Como demonios menores o qué? Sí, es como si fuera Dios Pan, tiene la imagen parecida al Dios Pan. El Dios Pan que tenía patas de cabra, juraría, y cuerpo humano. Y medio cuerpo, pero este tiene todo peludo, con un rabo, y es como, por ejemplo, cuando decimos, cuando estamos mal o hemos hecho algo mal, decimos, chorpa puta, es como, chorp me ha confundido. O sea, conseguían confundir a la gente, donde la gente tenía que luchar con esos Bes y Chor, porque eran el ejército de Chernabog. Y estos los que sí actuaban mucho con la gente. Chernabog era el supremo. Él solo luchaba con los dioses, con Bielabog, además Chernabog y Bielabog eran hermanos, pero Bielabog es dios blanco y otro es Chernabog. Entonces estaban luchando y tenían que entrar Svarog a dividirles y decidir cómo se va a dividir el mundo. Y por eso mandó a Chernabog abajo. Pero tampoco es el mundo de oscuridad, tiene su propia luz, es que tampoco es tan oscuro.
Es que es muy loco. A ver, mira, una de las cosas, los que os compréis el libro de Mercedes Pullman, El Panteón de los Dioses Eslavos, que repito, es buenísimo, es que tiene unas ilustraciones de estos dioses buenísimas. No sé quién te hizo las ilustraciones, Mercedes, son buenísimas. Os voy a intentar describir, para que lo veáis, la imagen de Chernabog. Y yo lo que estoy viendo es un gigante tan grande como las montañas, que en su mano derecha lleva una gran espada, que va vestido con pieles y lleva un cinturón que obviamente lo viste como un guerrero, con unas botas enormes, con una mirada terrorífica, porque tiene los ojos como hundidos y el pelo y la barba muy, muy larga. O sea, la imagen de un guerrero terrorífico, que yo casi que me hubiera imaginado que era como un cosaco o algo así. O sea, no tiene cierta similitud. Lo que pasa es que realmente el dios de la guerra de los escandinavos no era Odín, era Tyr, ¿vale? Pero no tiene también ese toquecito porque aquí es un guerrero. Sí, pero el dios de guerra en cultura eslava es Perún. Que de este ahora vamos a hablar. Perún, dios vale. Perún. Oye, pero mira, una pregunta, Mercedes. En el dibujo, en la parte superior izquierda, hay como un símbolo. ¿Ese símbolo también identifica a este dios? Es la runa de este dios. La runa. Ah. Claro. Y abajo tiene que haber, no me acuerdo, tiene que haber la calavera. Tres. La representación. Hay un cuervo que representa. Tiene que haber un cuervo. Porque sí, al final de cada capítulo yo describo los atributos de cada dios. Entonces yo intenté poner en las imágenes los atributos de esos dioses y la runa que le representa. Pero eso está buenísimo. Es que está re buenísimo, o sea, porque realmente es este dios guerrero y tiene su runa, y efectivamente hay un cuervo y abajo tiene tres calaveras, todo una iconografía mágica tremenda. Y me estabas diciendo que, a ver, este sería como el jefe de, entre comillas, de los demonios o del inframundo, porque no es tan oscuro, no es el concepto de Lucifer que tenemos nosotros, es súper distinto, porque Lucifer es un tipo que expulsan del cielo, que es un ángel caído y tal, y no, este es un guerrero y tal, y simplemente pues es tan duro que el tipo es capaz de guardar al inframundo, pero no es un concepto tan maniqueísta como el cristiano. El mundo cristiano, el maniqueísmo es una palabra que viene de un filósofo persa que se llamaba Mani, que todo era o blanco o negro, o oscuro o claro, ¿no? Entonces es como muy distinto, ¿no? Pero sí da la sensación de que era una sociedad muy guerrera, quizás no tan guerrera como los pueblos escandinavos, pero sí era una sociedad que tenía también su punto en la guerra. No, quizás no sacralizaban la guerra como sí lo hacían los pueblos escandinavos, pero sí tenían muchos dioses guerreros, ¿no, Mercedes? Sí, a ver, casi todos eran guerreros porque tenían que defender el pueblo. O sea, eran defensores del pueblo, no eran guerreros. Eran defensores, es diferente. No eran atacantes, eran defensores de lo suyo. Sí. Y por ejemplo, hasta en la batalla entre Belabog y Chernabog, o sea, dioses le dieron un mundo para que se quede contento. O sea, dicen, no te vamos a dar más, pero te damos un mundo, te damos un reino. Y te quedas ahí y haz lo que te parezca. Entonces, claro, eso ya es algo. ¿Y sabes dónde sale Chernabog? En la serie The Witcher. Ahí sale el Chernabog y las Quiquímeras eran sus hijas. Ojo. ¡Qué loco! No, buenísimo. Oye, ¿y quién era entonces el dios de la guerra, Mercedes? A ver, el dios de la guerra, bueno, habían varios dioses, ¿vale? Pero el dios de trueno de la cultura eslava es Perún. Entonces, claro, era un dios de sol, pero era muy guerrero. De hecho, él cuando nació gritaba tanto que Svarog no sabía ni qué hacer con él. Y mientras él gritaba se tronaba todo el cielo. Y hasta que consiguió que se durmiera el niño, y cuando nació, lo primero que dio son el arco y las flechas. Todas son de fuego, todos son truenos. Y este sí es el dios de las batallas. Cuando los eslavos iban a batallar, hacían ofrendas a este dios, porque era su dios protector. Pero también era bueno. Se casaba, se amaba, era muy humano, defendía a las doncellas en los cuentos,
De hecho, tenía una hija Peronitza, fíjate, tenía una hija de Perón, Peronitza, que también era diosa de trueno, pero de trueno menor. Pero cuando se enfadaba, salía en su carruaje por el cielo y caían truenos y todo, y las lluvias que destrozaban las cosechas. Entonces ahí hay una dualidad de Dios. Ahí los dioses no son ni buenos ni malos. Él puede ser bueno y puede ser malo. Es curioso. Voy a hacer otra vez el ejercicio que hice antes. Me voy aquí al libro y voy a describiros el dibujo que han hecho del dios Perún. Y este sí que se parece a Thor del carajo, ¿vale? Sí. O sea, levanta... Bueno, tiene barba, tiene pelo largo, de color blanco, no negro, como el anterior que os decía del demonio, sino tiene la mano derecha la tiene extendida y está cogiendo los rayos, tiene lo que juraría que es un halcón en su hombro izquierdo, tiene también como una especie de cetro de poder en la mano, esa es en la mano izquierda, y la runa que lo representa es que me recuerda a la runa vikinga ya, pero una cosa bárbara. Pero no es un guerrero que dé miedo como el anterior, ¿vale? Como Chernabog, que sí es como muy, entre comillas, satánico. Este no, este es un guerrero apuesto simplemente con un poder absurdo porque es capaz de manejar hasta los rayos. ¿Sería así, Mercedes? Sí, es así. Además, era protector de los guerreros. O sea, él era el guerrero y entonces protegía a todos los guerreros. Pero también era el dios de luz, daba luz. O sea, iluminaba al pueblo. Qué bonito lo que dices, porque por desgracia, tú que eres antropóloga y te quiero preguntar sobre esto, por desgracia la historia de la humanidad ha estado marcada por la guerra. Siempre hemos estado en guerra, siempre ha habido conquistadores y siempre ha habido conquistados. Y entonces por eso era necesario sacralizar la guerra, porque lo normal en la vida de un ser humano, no desde la Segunda Guerra Mundial, que esto cambió, no porque seamos mejores personas, sino por las armas atómicas, porque se crearon armas que la guerra no la gana nadie, pero antes un tipo cincuentón como yo, que no hubiera pasado por una guerra, eso era utópico, o sea, a todos nos tocaba pasar por alguna guerra en la vida. Entonces era normal que todas estas culturas sacralizasen la guerra, porque si te atacaban tenías que ir a la guerra y tenías que defender a tu familia. ¿Era así, Mercedes? Sí, era así. Lo que pasa que, a ver, antropológicamente, el ser humano empezó a luchar con otros seres humanos cuando se asentaron. Cuando eran nómadas, no, pero cuando se asentaron, empezaron a aparecer los bienes, los territorios, los granos, los tubérculos. Entonces llega el momento que llega más fuerte y ataca, y entonces, claro, tenían que defenderse. O también se despertaba el interés de conquistar otros pueblos, y iban a por otros pueblos y lo luchaban. Por ejemplo, a mí es típico del ser humano. Por ejemplo, sabes que hay un momento en las selvas que todos los animales se juntan cuando hay mucha sequía, buscan el lago en oasis, se juntan todos y nadie ataca a nadie. Se curan sus heridas y nadie ataca a nadie. O sea, y hay de hecho documentales cuando hay un tigre y hay una antílope y beben el agua y se van cada uno por su lado. Esto el ser humano no sabe hacer. El ser humano es un animal que debería todavía, o sea, le falta muchísima educación y sobre todo asimilación del mundo. Estamos en pañales. Porque somos muy depredadores. Somos ¿Sí? Sí, claro. Somos la única especie que matamos por matar y apresamos a nuestros semejantes. Somos la única especie. Sí, es triste lo que dices, pero creo que es una reflexión bonita para este programa y algunas veces lo hemos hecho en algunos otros podcasts que hemos hablado, por ejemplo, sobre la violencia o sobre la guerra, tanto acá como incluso en mi canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, aunque no tenga tiempo de hacer más podcasts ahí, porque creo que es una reflexión bonita, ¿no? Y que lo comentemos con una antropóloga. O sea, por desgracia, el ser humano somos la única especie que es capaz de ir a la guerra y de matar solo por la sensación de poder, que es una cosa terrorífica. O sea, por eso es normal que cuando estemos hablando de un panteón de dioses y de dioses antiguos que le dan todo un sentimiento al pueblo, que es el pueblo eslavo, pues tiene que haber esas luces y sombras como luces y sombras hay en todos los seres humanos. Y tiene que aparecer este Chernabog, que es ese dios terrible y tal, y a la vez, por ejemplo, pues esta especie de dios Thor, que es el dios Perún, que es el guerrero bueno, el guerrero de luz que te protege
de la oscuridad. Oye, ya que estamos hablando de luz, salgamos de las guerras y de las tinieblas. La diosa del amor, Lada, ¿cómo era esta, Mercedes? Sí, la hada además es una diosa preciosa. Realmente es... yo cuando hablo de hada es como representación de primavera. Es la explosión esta verde, renovación de felicidad y abrazar el mundo. Esta es la hada. La hada es protectora de las familias, de las mujeres sobre todo. Entonces es de la unión, del amor bueno, del amor honesto. Entonces, claro, o todas las chicas, por ejemplo, hay unos días especiales cuando hacen rituales y regalan, por ejemplo, las coronas de flores al hada. O, por ejemplo, me encanta cuando hay un ritual o abedul, lo cogen un abedul pequeño, fino, que es la representación también del hada. Y entonces le ponen las cintas de colores. Es como pidiendo, o sea, como ofreciendo a ella la vida, al hada, como que te respetamos mucho, te queremos mucho. Entonces, claro, saben que el hada los ve y los protege siempre. Es una diosa muy bonita. Qué bonito. Y os voy a describir también el dibujo que hay, la iconografía del hada que aparece en el libro El Panteón de los Dioses Eslavos de Mercedes Pullman. Bueno, pues es una mujer de una belleza tremenda, con unos ojos azules capaz de penetrarte hasta el alma, vestida muy, muy eslava, lleva un vestido como muy eslavo, muy sedoso, muy fino, como de una diosa de la primavera y de la vida, que está coronada con una corona de flores. Veo que el animal que la representa es un cisne que está volando justo a su lado, y luego igual la iconografía de la runa es como muy vikinga, ¿no? Me recuerda Freya, la diosa de la vida de los vikingos, ¿no? Sí, sería Freya. Aunque bueno, Freya era irlandera, ¿no? No tengo ese dato. Yo creo que sí, que Freya era irlandera. Creo que la Freya sería Macos. Ok, listo, pero sí, es de una belleza y de una fertilidad tremendo, una imagen muy linda, ¿no? Porque os digo que todos somos luces y sombras y nos tocaba hablar también de salud. Oye, hablas de un dios que tengo aquí que es tremendamente enigmático y quiero saber por qué. ¿Quién es el dios Veles? Oh, este es mi dios preferido. Es el dios de magia. ¿De la ¿Sabes? magia? De la magia, sí. Es el dios de conocimiento. También protegía a los animales. Es el único dios que podía pasar a 3 mundos de eslavos. Podía estar en Naf, Yaf y en Prav. Y es el dios que se enamoró de Baba Yaga. Este era su amor verdadero. Y él suele representarse como con osos, con animales, pero realmente él es el que ha puesto el mundo a girar en 24 horas. Él ha dirigido el noche y el día. Y la verdad como era mago, entonces era muy rebelde. O sea, los dioses no podían con él. Siempre se liaba, siempre se metía en líos y siempre le tenían que salvar de alguna manera. Entonces, claro, me encanta este dios por rebelde que es, por mago que es, porque claro, él inventó los números, el giro de la luna, cómo veíamos la luna. Es pura magia, este dios es pura magia. Qué importantes son en las culturas antiguas estos dioses de la magia. Por ejemplo, en la cultura egipcia tenemos a la diosa Neftis. Y es la diosa Neftis, por ejemplo, la que rehace, la que es capaz de hacer que incluso el dios Osiris, después de muerto, pueda tener un hijo con su hermana Isis, y de ahí nace el dios Horus. Y, por ejemplo, los egipcios sí tienen una diosa femenina para la magia y un dios para la magia masculina, que es Ptah. Y es que creo que esto es parte inherente al ser humano, o sea, este pensamiento mágico que podemos llegar a conectar con los dioses a través de hechizos, de diferentes cosas y demás. Tal cual, Juanje, y algo que me llama mucho la atención en específico de esta deidad, de este dios Veles, del cual nos hablaba Mercedes Pullman, es que, por ejemplo, hay una estatua del dios Veles en República Checa, un ser que, de hecho, curiosamente, Juanje, se parece un poco a los Moai de la isla de Pascua, una figura en piedra bastante grande con un rostro casi inexpresivo. No obstante, hay otras representaciones del dios Veles, principalmente en dibujos o en pinturas antiguas
antiquísimas que lo representan como un ser antropomorfo con cabeza de lobo, que representaría la conexión del dios Veles con los diversos mundos y con la naturaleza principalmente. Muy curioso cómo los pueblos celtas o los pueblos nórdicos, en este caso los eslavos, vivían en unos bosques tan mágicos y en un entorno natural tan mágico que ahí es como se conectan siempre con ese tipo de animales que son totémicos, ¿no? Lo hacen con los lobos. En el mundo celta era fundamental el lobo. Y el chamán celta pensaba que era capaz de transformarse en lobo cuando estaba en trance. Ojo con esto. Igual que le pasa aquí a los chamanes que piensan que se pueden convertir en jaguar, ¿no? Entonces, claro, vivían un entorno tan mágico que era fundamental ese tipo de animales totémicos que nos ponían en conexión con los dioses. O como estábamos hablando al principio de los vikingos, ¿no? Que el árbol que sustenta el universo es un gran fresno, y cuando bautizaban a sus hijos, porque los bautizaban, para que tuvieran, cuando lo bautizaban, digamos que ya era parte de la tribu, y ya le daban un nombre, juraría que era a los 7 días después de nacer, 7 o 9 días, no recuerdo la fecha, el número exacto ahora mismo, pues igual con una rama de fresno mojada en el agua de un arroyo, le hacían la T de Thor, le hacían el martillo, el Mirhoim, se lo hacían en el pecho y ya era parte de la tribu. Si te vas a las tribus del desierto, las cosas sagradas para ellos, obvio, son la luna y las estrellas, que son las que iluminan su camino. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando del dios Veles, del dios de la magia en los pueblos eslavos, y la entrevista con Mercedes Pullman continúa así. Qué bonito, y voy a hacer otra vez lo mismo que se estaba haciendo antes, la descripción de la iconografía del dios Veles. En el dibujo que aparece en el libro de Mercedes Pullman es pelirrojo, tiene el pelo rojo, tanto la barba como el pelo largo, con una túnica blanca y una capa azul. Esa capa azul además con una serie de símbolos que parecerían enigmáticos, o esos bordados que nos estaba hablando Mercedes Pullman, que nos protegería. Botas rojas, tiene un cetro muy parecido, por ejemplo, al de los magos celtas que vemos, los druidas y tal, como podríamos ver, por ejemplo, el cetro de Gandalf en la película El Señor de los Anillos. Y detrás tiene un oso que le acompaña, y al fondo un búho, que sería, digamos, su representación, ¿no? El búho, esos ojos que todos lo ven. Y la runa de este dios sí es extrañísima, es una especie de A como al revés, pero rarísimo. Yo no había visto nada parecido. Alejandro Bernal. Juanje, sobre este dios Veles hay una particularidad que me dejó alucinado mientras Mercedes nos lo describía. De acuerdo a el contexto de las culturas eslavas, también sería un dios relacionado con los dragones, y en el siglo X, tanto gobernantes de la Rus de Kiev como del Imperio Bizantino firmaron tratados de paz haciendo referencia a esta deidad, Juanje. Así de importante era un dios que aparece mencionado en estos tratados de paz firmados, reitero, tanto por gobernantes de la Rus de Kiev como del Imperio Bizantino. Qué loco, ¿no? ¿Eso era así, Mercedes? Es verdad. Además, o sea, en los tratados juraban por dios Veles. O sea, daban juramento por dios Veles. Y se hacía hasta legal, o sea, es como legalizar tu propósito. O sea, a lo que más se le tenía respeto era a la magia, porque era el único, como tú dices, que podía estar en los 3 mundos. En el mundo en el que vivimos, en el inframundo y en el mundo de los dioses. Qué bonito eso, ¿no? Podía con todo, o sea, realmente podía con todo. Por esto tenía tantas dificultades, porque es que no tenía límite. O sea, él no sabía qué es el límite. Y claro, y los dioses no podían poner. A veces le castigaban, pero bueno. No, y luego me parece muy curioso. Es el hijo de la vaca Simun. ¿Sabes? ¿Quién es esta vaca? Claro, es la vaca esta sagrada que dio la leche y que empezaron a crecer océanos y que dio de comer al pueblo eslavo. Y entonces así apareció el queso fresco, que era manjar de los dioses que regalaron a los eslavos. Y claro, en las ofrendas siempre ofrece el queso fresco, siempre.
Qué curioso y qué bonito, ¿no? Y qué bonito además ese mundo de magia. Y me parece genial, ¿no? Y hay un montón de dioses, claro, a ver, fijaros de todos los que hemos hablado ya. O sea, del dios Perún, de este dios de el rayo y el trueno. Hemos hablado también del dios Chernabog, que sería este dios del inframundo, un guerrero pero terrible. Hemos hablado de la diosa del amor, Lada, que es pura y dura luz. De Veles, que sería este dios de la magia. Y lo que veo es que no solamente tenemos esta madre tierra, sino que tenemos también dioses. Y esto casi que me recuerda al mundo de los mongoles. Tenemos Stribog, el gobernador del aire y el viento. Me recuerda mucho ya, pero a las tribus a las tribus asiáticas, estos dioses del viento. ¿Quién es este Stribog? Claro, Stribog es el dios del viento y gobernaba todo el espacio aéreo. O sea, todo el cielo, o sea, tenía controlado y le obedecían las aves y los espíritus etéreos del viento, porque él tenía como sus trabajadores, porque había Svistun, había más dioses que le ayudaban, dependiendo del aire que quería mandar por el cielo. Y podía controlar, por ejemplo, todos los fenómenos meteorológicos. Y es uno de los dioses que luchó con Dios Perún contra los dioses del mal. Cuando tenían la guerra con el Chernabog, con los Chol, también la serpiente esa de 7 cabezas, pues él ayudó a Perún en esta lucha. Qué bonito. Y aquí la descripción que haces, la descripción, el dibujo que hay en tu libro es un dios enorme también, como un gran gigante que va por encima de las nubes, con el pelo muy largo, blanco, y que va soplando. ¿Y no tiene un animal que lo represente, Mercedes? No lo veo. Un animal, puede ser que no. Tiene que ser una ave. Sí. ¿No hay ninguna ave ahí? No lo veo. Que yo lo vea ahora mismo, no, pero bueno. Pero es una ave. Tiene que ser una ave. No, pero está divino también, total y absolutamente, me parece precioso, ¿vale? Y, a ver, un dios que me parece también muy enigmático, porque no lo entiendo, una diosa que veo aquí, que es la muerte invernal de la diosa Mara. ¿Qué es esto, Mercedes? Esta es mi diosa preferida, ¿sabes? De hecho, cuando leéis el libro, veréis que hay mucho amor en todo lo que escribo, porque realmente es la diosa de la muerte, la diosa del invierno, pero también es la diosa que da vida. Es muy parecida a la diosa Kale. Entonces, claro, pero ella, ¿por qué se explica esto? Ella, por ejemplo, en invierno, cuando cae la nieve, la tierra se muere, la madre tierra muere, pero ella cubre con el manto de la nieve para que en primavera venga la hada y da la vida a toda la tierra. Entonces tampoco es tan mala. Y ella sí iba por el mundo y recogía a los niños con poderes. Y los educaba en sus palacios, ahí en el norte, en el frío, y de ahí salían los grandes guerreros y los grandes gobernantes, porque ella los recogía, digamos, como los psíquicos, los niños psíquicos, los que tenían poderes, y estaba con ellos. Y realmente tampoco era tan mala. Eso sí, que se ha casado con 4 dioses, yo creo. O sea, el amor no le faltaba en la vida. Además, yo cuando empecé a hacer como cronogramas de dioses, digo, madre mía, ¿a ella con quién lo pongo? Pero claro, por ejemplo, ella estaba con Chernabog, que tiene 14 hijas quiquímeras. Después estaba con Casiel el Inmortal, que en este libro no entra porque no es del panteón principal, pero Casiel el Inmortal es muy famoso porque, por cierto, su alma estaba en un huevo. El huevo estaba en un pato, el pato estaba en un conejo, el conejo estaba encerrado en un baúl, el baúl estaba encadenado a un roble sagrado y el roble sagrado estaba en una isla Buyán. O sea, ojo, qué bonito. Y ella, por ejemplo, allí salvó a los héroes eslavos emborrachando a Casiel Besmerte y salvando a los héroes eslavos. O sea, mala.
Qué bonito. Voy a hacer otra vez el mismo ejercicio. Y esta para mí el dibujo sería como la reina del hielo, ¿eh? Sí. O sea, es de una belleza tremenda, pero el pelo en moreno, los ojos como entre verdes y azules tremendamente brillantes. En su mano derecha una hoz, en su mano izquierda juraría que es un tulipán, y hasta su corona parece una especie que aunque sea de arbustos es una corona de hielo. Por donde ella camina lo único que hay es nieve y hielo. Su caminar, digamos que lo corona la luna, una luna enorme casi que azul, y unos símbolos extrañísimos que son la que lo representan. Es una deidad que, no sé, me parece tremendamente mágica, es como muy hipnotizadora. O sea, así la definiría. Claro, y su luna es negra. La luna es negra y las flores son calas. En la cultura eslava son las flores de la muerte. O sea, por ejemplo, ahí cuando se muere una persona le llevan calas. Qué ¿Sabes? En curioso. España no es, sí, por esto es su... Y claro, la hoz ya sabes que puede matar, pero también la hoz la que corta el trigo y la que da cosecha a los eslavos. Entonces todo es dual en esta diosa, todo. Qué bonito, me parece tremendamente hermoso, y sobre todo es como muy, muy hipnotizadora, ¿no? Esa diosa de magia y de hielo. Entonces, bien, o sea, es todo un repaso por una serie de dioses. Y oye, como estamos llegando al final de la entrevista, ¿cuál es el mensaje que le podrían dar los dioses eslavos a una sociedad actual como la que tenemos? Porque veo magia, veo oscuridad, veo sombra. Es un mundo que se nos olvidó y tú a través de tu libro quisiste rescatarlo porque en el fondo todos somos así. ¿O cuál es el mensaje de tu libro para una sociedad como la actual, Mercedes Pullman? Es el mensaje del amor. O sea, que amor prevalezca en las vidas. Que vamos mirando a la izquierda y a la derecha y que nos parezca todo mágico porque amamos al mundo y amamos al que está al lado, independientemente de lo que hacen o no lo hacen. Y es parar, ver el mundo, ver la belleza del mundo y amar todo el mundo. Es realmente lo que invita este libro. Porque acuérdate, todos los capítulos ponen la diosa Mara está con los eslavos, la diosa Lada está con los eslavos, porque no estamos solos. El ser humano necesita a alguien mayor, una hermana mayor, porque no se siente tan desprotegido. Entonces estos dioses están con los eslavos. Entonces yo sé que están conmigo. Ya tengo a mis hermanos mayores. Pero qué bonito. Y qué mensaje tan bonito, ¿no? Que nos dejemos de idioteces y miremos a los ojos a los que nos rodean por encima de ideas políticas y de estupideces y demás cosas. Oye, ¿quién es el dios Horus, que hablas de él, que tiene unas brillantes enseñanzas? ¿Qué nos enseña este dios, que es tan importante? Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en cultura eslava hay varios dioses de sol. Por ejemplo, Svarog, cuando se casó con Lada, Svarog era marido de Lada, y ellos tenían los hijos que se llamaban Svarazech, que es de Svarog, o sea, los hijos de Svarog. Entonces, claro, habían Semergal, había Stribog, a Perún era hijo era Svarazech. Entonces, Horus no es el hijo de Svarog, pero está como, es descendiente de Dios Rod. Entonces, claro, él lo que hacía es pasar el sol por el mundo. Y también hay unas leyendas muy bonitas, como pasa con su carruaje y con su escudo de sol que cambia de colores, y cómo tarda los caballos, y cómo, o sea, cómo le ayudan sus hermanas Zarya, y es como Aurora y el atardecer. Entonces es el que da el sol durante del día a los humanos. Y claro, por supuesto, es el dios del sol, por supuesto. Y el sol es la vida. Y si me voy a describir también el dibujo que aparece en el libro de Mercedes Pullman, pues lo que se ve es un caballero muy apuesto, de barba y pelo rubio, esta vez más corto, que cuando va caminando de su capa van saliendo efectivamente como grandes rayos de sol, y a sus pasos lo que florece es la vida. Oye, me recuerda en cierta medida muy a Mun-Ra en Egipto, ¿eh? O sea, el sol es la vida, y más en un sitio tan frío como los pueblos del lago. Pues sí, sí recuerda. No, ya te digo, pero no te olvides también que la mitología eslava proviene de indoeuropeos. O sea,
Es que ha viajado la mitología eslava hasta que se ha hecho un cuerpo. Entonces, claro, hay coincidencia con muchos dioses. Lo que pasa que yo no veo cuándo se han encontrado. O sea, no podían encontrarse. Sobre todo por el territorio. Entonces yo no sé cómo pasó este conocimiento de un pueblo a otro. No lo sé. No lo sé si es ese recuerdo atávico, esa memoria común genética, no tengo ni idea, pero no deja de ser muy, muy curioso, ¿vale? Y estaba viendo ahora mismo aquí el dibujo, este es el más enigmático de todos, Mercedes, el dibujo del dios Rot, que es el único dios, gran y único dios entre los eslavos. Pero yo, este dibujo, a ver, esto es súper misterioso, porque es como una especie de anciano, si me apuran, que lleva encima una especie de esvástica pero una esvástica, una runa, una esvástica. Sí. Pero Esa es coluna. Sí, pero que me recuerda a estas esvásticas que aparecen también en los templos budistas, ¿vale? Y demás, que tiene unas barbas como súper extrañas y está por encima del sol y de la tierra. Este Rod es como una especie de gran creador, ¿o qué? Ese es el que creó el mundo, que estaba en el huevo de oro y que no tiene imagen. Y yo le he inventado esta imagen y yo decía, bueno, Rod para mí sería algo así. Como muy grande, porque en dibujo se ve como que rompe el dibujo, que sale fuera, porque es tan omnipotente que no puede con él. No, me parece maravilloso, es que no lo había visto, ese como fue de los primeros que te pregunté, no había visto el dibujo, lo estaba mirando ahora y me parece tremendo. Oye, ¿sigue habiendo hermandad entre los pueblos eslavos? Porque ahora, por desgracia, como está el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo veis los eslavos, este pueblo en común, esta cultura en común? ¿Realmente los países se están preocupando por mantener esta cultura común desde Polonia, Bulgaria, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, o no? ¿O el conflicto lo ha cambiado todo, Mercedes? No, ¿sabes lo que pasa? Que por mucho conflicto que tengan, que sigue siendo la misma tribu, siguen siendo las mismas tradiciones. Y por mucho que se pelean, o sea, lo que ha conseguido Estados Unidos, que dos pueblos, o sea, de la misma tribu, van a odiarse algunos años, muchos años, pero sus tradiciones van a ser las mismas. Esto no puede cambiar nadie, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, nadie. Los ucranianos van a sentar antes de partir de camino, y los rusos van a sentar antes de partir el camino. Y esto, por mucho que se pelean, no va a cambiar. La tradición se queda. No pueden hacer otra cosa. Sí, porque son por los que comparten un sustrato cultural común. Le gusta a quien le guste y a quien no. Aunque ahora se estén matando y estén completamente divididos y sea un problema, la verdad, que me parece terrorífico, pero bueno, pero ahí está, ¿no? Y creo que un libro como el de Mercedes Pullman es fundamental porque fijaros qué cantidad de millones de personas son los pueblos eslavos, ¿eh? Sí. O sea, es muchísima gente. Son muchísima. ¿Por qué crees que hasta que ha llegado tu libro toda esta mitología no había trascendido tanto en el mundo occidental? Porque no había gente que sabe ruso. Es que tienes que saber muy bien el ruso. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que te he dicho, porque he tardado 5 años, porque cada día me aparecía nueva versión y digo, no, nueva versión, no, por favor, yo no quiero más versiones. Entonces, claro, era muy difícil. Afanasiev, el gran antropólogo ruso, o sea, tiene 10 tomos. He leído 10 tomos de Afanasiev. Y iba apuntando porque digo, bueno, voy a coger como el faro Afanasiev, me voy a basarse en Afanasiev. Y también se liaba, porque en un tomo habla de Mara de una cosa, después habla de otra. ¿Cómo he averiguado que ha tenido 4 maridos? O sea, dice, pero por favor, Mara, por favor, pórtate. Hasta con Vélez estaba casada. O sea, oye, ya cerrando esta entrevista, Mercedes, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Mercedes Pullman? Ya sabes que no paro, ya sabes que Genial. No paro. A ver, estoy escribiendo un libro después de viajar a Roma sobre el secreto de las abejas. ¿El secreto de las abejas? Sí. Sociedades secretas, masones, Romasa con su símbolo de abeja, Gurdjieff
viajando por Tíbet y la diosa de abeja negra hindú, o sea, hay un montón de cosas que, o sea, y además la vida me rodeó de abejas. Y es una cosa, va a ser un libraco, va a ser un libraco. Genial, y aquí que te entrevistaremos. Oye, una pregunta. Si todos supiéramos un poquito de antropología, ¿tendríamos una sociedad mejor, Mercedes? Sí, mucho mejor porque los tribus y los conocimientos nos ayuden, ¿sabes?, a transformarnos y ver el bien y el mal y decir, o sea, yo creo que no se trata de ética, se trata de nuestro sentimiento. ¿Cómo me siento yo cuando lo hago? ¿Sabes? Hay, por ejemplo, tribus que yo cuando veo digo, es una atrocidad, pero no puedo juzgar como antropóloga. Y esto es lo más importante de antropología. No podemos juzgar a nadie. O sea, tenemos que ver, coger lo mejor que podemos coger de otra cultura y respetar lo que tienen ellos. Esto es la antropología. Perdona, qué cosa tan bonita acabas de decir. La gente no entiende un término antropológico que se llama relativismo cultural, que es que yo me voy a Egipto, y yo que voy a Egipto todos los años varias veces, me siento con mis amigos que son musulmanes a la mesa y sus esposas llevan un hijab, llevan un pañuelo que les cubre el pelo, y son mis amigos y sus esposas son amigas de mi esposa y son amigas mías también y tal. Y me parece magnífico. Y lo que no debemos hacer es juzgar. Por ejemplo, una mujer musulmana se cubre porque no quiere ser objeto de deseo, porque lo hacía su madre, porque lo hacía su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, y porque le apetece y le da la gana, y me parece magnífico. Pero esta manía que tenemos de juzgar y de satanizar lo que hacen los demás si no es igual a lo mío, porque lo mío es lo perfecto. ¿Entiendes? El resto de los seres humanos no. Entonces creo que sí tendríamos una sociedad mucho más sensata si quitaran a lo mejor un poco de matemáticas o cualquier otra asignatura. Los matemáticos me van a insultar. Pero y pusiéramos un poquito de antropología, porque la antropología nos lleva a respetarnos como seres humanos, a no juzgarnos y a respetarnos. Y por eso a mí me encanta la antropología. Tengo la suerte de viajar muchísimo por diferentes continentes y descubrir culturas distintas a la mía, y lo más importante es no juzgarnos, pero es que a día de hoy es un problema tremendo esa manía que tenemos de juzgar a los demás y además de dividir la sociedad y el mundo en buenos y malos, como si esto fuera una novela de serie B, ¿me entiendes? Los buenos y los malos y ya, y chao. Y no hay grises, ni marrones, ni oscuros, ni blancos, ni azules, ¿me entiendes? O rojos. O sea, no. El ser humano es mucho más complejo de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y yo que vivo en un país que no es el mío, que es distinto, y un país muy complejo, ¿no? Porque es uno de los países más bipolares del mundo, que es Colombia, y aquí he aprendido, igual que el resto del mundo, que es muy difícil juzgar, así que mejor te quedas calladito y listo. ¿Cuál es tu opinión, Mercedes? Claro, yo creo que no podemos juzgar a nadie, o sea, yo no soy nadie para juzgar. Me puede parecer bien o me puede parecer mal, pero no te voy a decir, oye, que yo opino. No, este juego de egos no hace falta, o sea, es respeto. Simple y puro respeto ante la gente. Y ya está. Y qué bien, Mercedes, por habernos enseñado a través de tu libro El Panteón de los Dioses Eslavos las raíces de una cultura milenaria a la que pertenecen cientos de millones de personas. Así que muchísimas gracias. Repito, el libro El Panteón de los Dioses Eslavos de Mercedes Pullman lo tenéis en Amazon en todo el continente. Amiga, no sabes lo que disfruto siempre que te entrevisto. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Madrid, y que sepas que aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio tienes tu casa. Un abrazo, Mercedes, y muchas gracias. Gracias a ti por pensar en mí, y un abrazo enorme a ti, Alejandro. Qué bonito es cuando hacemos programas así y hacemos que el misterio sea cultura, ¿no? Y qué bonito ese mensaje de Mercedes Pullman, presidenta de la Sociedad Española de Antropología. Qué difícil es juzgar a los demás, qué manía de juzgar a los demás, porque son distintos a lo que somos nosotros, y qué triste en el ser humano, ¿no? Porque en esa manía de juzgar que tenemos a los demás también está el origen de muchísimos conflictos que asolan el mundo, que lo han asolado
y que lo asolan. Qué mal lleva el ser humano lo de tolerar la diferencia. Y qué bonito ha sido este paseo por el misterio, por la cultura y por unos pueblos que viven mucho más allá de las tierras del hielo, en un frío casi perpetuo, pero en una magia también eterna con sus dioses. Alejandro Bernal, tu conclusión, tu cierre. Juanje, me quedo con algo providencial tomando tu palabra de lo que nos decía Mercedes Pullman. Creo que estudiar historia y antropología nos hace más tolerantes, nos hace entender que hay otras formas de ver al mundo, muchas veces absolutamente disímiles a la nuestra, pero igual de válidas. Estudiar historia y antropología nos enseña esto, y a mí me pueden seguir en redes sociales en TikTok e Instagram en @alebernalpress con $S. Las tierras del norte, las tierras en las que vivían hombres rudos que eran capaces de enfrentarse a la furia de los elementos, los hombres que vivían en la frontera más allá del hielo, una tierra repleta de magia, de misterio, donde los chamanes decían que podían convertirse en oso o en lobo, una tierra de hermosas mujeres de cabello dorado y ojos azules y cristalinos, una tierra que estuvo siempre envuelta en la magia, una tierra que nos ha dejado historias de dioses que están hermanados con las estrellas. Así que merece la pena que investiguemos su historia y que sepamos también que son parte de la historia de todos los seres humanos de este mundo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Como la India, Sudáfrica, Centroáfrica, aquí también en América Latina, bueno, te digo que países como Afganistán, segurísimo, o Nigeria, o países donde hay grupos que practican la ley islámica, la Sharia, pero muy, muy radical, sí. Seguro que esto sigue pasando, ¿no? Y esto sí me parece terrible, ¿no? Que haya lugares todavía donde se sataniza a la mujer y donde sucedan estas cosas. Pues sirva este programa también quizás para concienciar a la gente de que bueno, pues que las mujeres pueden hacer prácticas mágicas como cualquier ser humano y por eso no hay que quemarlas. Exactamente, Juanje, creo que fue un relato y un viaje que hicimos a través de la infamia de una de las más grandes tragedias de la historia, como lo fue la Inquisición, la persecución a una gran cantidad de mujeres que tenían, ¿por qué no decirlo?, ese conocimiento, esa conexión con la naturaleza, esa forma de descifrar la farmacopea para utilizar plantas sagradas, plantas mágicas para conectar con otros planos, para efectuar varias de las labores que estuvimos repasando con nuestra gran invitada de este programa, Raquel Berenguel. Y Juanje, yo realmente estoy alucinado con esa investigación que hizo ella y creo que es importante recordarlo, demostrar que es importante mantener ese tipo de conocimientos ancestrales en nuestros días. Sí, no solamente mantener esos conocimientos ancestrales, por ejemplo, en continentes como este, ¿no?, en América Latina, ese antiguo chamanismo, sino proteger a las mujeres que hagan ese tipo de prácticas, que lo pueden hacer igual que un hombre, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de todo. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Sí, Juanje, a modo de conclusión, feliz de poder tratar este tema de la Inquisición. Es importante recordarlo para que ojalá nunca se repita, y me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram y TikTok en @alebernalpress con $S. Pues yo me quedo con la historia de la que le hablaba en la introducción, la de Anne de Chartrand, con 16 años, torturada durante 3 días, haciéndole todo tipo de barbaridades. Acabó completamente desquiciada en una cárcel durante 1 año y luego después fue quemada viva en la hoguera. Ojalá, como decía también ahora Alejandro, cosas así jamás vuelvan a pasar, y ojalá a través de las ondas de la radio este mensaje llegue también a zonas apartadas de este continente y de todo el mundo, ya que este programa llega a todos los rincones del mundo y hay gente que habla español en todos los rincones del mundo, y cosas así no vuelvan a suceder. La mujer tiene un halo mágico que la recubre y que la hace ser capaz de ver
más allá. Y eso es lo que le dio envidia a los hombres, aunque otros también les atormentó su belleza. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.